Les había comentado que hay enfermedades que afectan, ¿no? Eso dentro de la piel. Pero aquí a lo que hacemos referencia era que estas uniones celulares ocluyentes que van a estar en la capa celular de la barrera aracnoidea, ¿sí? Van a darle una función de barrera, no van a tener colágeno, ¿sí? Y van a brindar resistencia, ¿ya? Uniones celulares ocluyentes, ¿no? ¿A qué nivel? A nivel de la capa de la barrera aracnoidea, capa celular de la barrera aracnoidea. ¿Sí? Muy bien. Su fijación, así como habíamos visto que la fijación de la dura madre era muy fuerte en relación al periósteo, aquí la fijación va a ser tenue. ¿Qué quiere decir tenue? Débil, poca, ¿sí? Ligera. Entonces, esta fijación entre la capa celular limitante, que es esta de acá, de la dura madre, y la capa de la que estamos hablando, de la barrera aracnoidea, aquí va a haber una fijación tenue, ¿no? Una fijación tenue. Sobre eso, ¿qué habíamos dicho de la barrera de las células limitantes en relación a las hemorragias? Que era, había un plano de debilidad, ¿no? Había un plano de debilidad. Entonces, miren cómo esta zona de aquí puede ser mucho más larga. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a la capa propiamente. Y en cuanto a las prolongaciones, a las trabéculas aracnoideas, ¿no? Estas cruzan y tienen una distribución aleatoria, no hay un orden específico. Pueden estar distribuidas aleatoriamente, pueden aparecer en cualquier lugar, ¿no? Y dirigirse hacia adentro, ¿ya? Y van a estar conformados por fibroblastos aplanados. Estos fibroblastos aplanados, a manera de trabéculas, van a producir fijación entre la aracnoides y la otra capa que es la pía madre, ¿sí? ¿Cuál va a ser su función dentro de todo? Aportar resistencia. O sea que no están bailando tampoco, ¿no? Están aportando resistencia entre esta capa y la pía madre. ¿Sí? Muy bien. Ahora, si hablamos del espacio subaracnoideo, ¿no? Es el lugar donde están discurriendo las vellosidades, pero también es un espacio delimitado. ¿Qué quiere decir delimitado? Que tiene límites, tanto a sus lados, ¿no? En este caso estaríamos hablando hacia lo más externo, dentro de la cabeza, va a ser las meninges, ¿no? La pía madre por debajo y por encima la capa propiamente de la aracnoides, ¿no? Y entre ellas las prolongaciones o las trabéculas aracnoideas. ¿Qué es lo que hay en este espacio? Que no es aire, por desgracia. Hay líquido, el líquido cefalorraquídeo, están las trabéculas. Pueden haber vasos, ¿no? No es que van a haber vasos cruzando, sino que vasos en la superficie ya del cerebro, propiamente. ¿Sí? Raíces nerviosas, también pueden haber raíces nerviosas y colágeno libre, ¿sí? Como fibras colágenas. Escasas, no es que sean muchas. A este nivel es donde ocurre la famosa hemorragia subaracnoidea. Si la hemorragia se llama subaracnoidea es porque ocurre en el espacio subaracnoidea, ¿no? Miren, si este vaso se rompe, por decir, va a tener, entre comillas, espacio para liberarse, ¿no? Puede discurrir, puede liberarse en este espacio y va a tener. Sin embargo, recuerden que como el cráneo es un espacio cerrado, el cerebro está en un espacio cerrado, todo lo que salga o todo lo que ocupe un espacio aquí, por ejemplo en este espacio de la idea, ¿no? Va a tener un efecto en la presión intracraneal. ¿Ya? Muy bien. Las hemorragias subaracnoideas, ¿no? Pueden ocurrir por traumatismos o por fragilidad. Traumatismos, golpes, accidentes, ¿sí? Efectos de aceleración y desaceleración. Esos son
elementos que pueden provocar un traumatismo, ¿sí?, a nivel intracraneal. ¿Cuál es un evento de aceleración y desaceleración? Un golpe, ya por ejemplo. Un accidente en auto, por ejemplo. ¿Ya? Cuando tú estás en el auto y estás con tu cinturón que te puede ayudar, ¿no? Pero el cinturón no está en la cabeza, está en el cuerpo. Sin embargo, el evento de desaceleración es cuando se abate la cabeza, ¿no? Te estás yendo con una aceleración y de pronto hay una desaceleración brusca. O te chocaste o frenaste muy rápido, ¿no? Usualmente andas con el choque. El frenado, si es que no hay nada adelante, te hace desplazarte todavía, ¿no? Pero el choque, ¿sí?, es una desaceleración brusca. Estás yendo, chocas, te das hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Y eso es lo que provoca en el interior de la cabeza, ¿sí?, que el cerebro también tenga un efecto de latigazo, ¿no? Se desplaza dentro de su continente hacia adentro, ¿no? Desacelera, ¡pum!, se choca con el cráneo, va hacia atrás, choca hacia atrás, ¿no? Si es muy brusca la desaceleración, lo que va a producir es eso y luego provoca un hematoma en el cerebro, ¿no? Un golpe, una contusión dentro del cerebro. ¿Pueden romperse vasos? Sí. El cerebro, como cualquier tejido, puede inflamarse, ¿no? Cuando ustedes se golpean fuerte acá, se hincha. El cerebro debe romperse, se edematiza, ¿no? Por la liberación de factores que van a producir inflamación, factores inflamatorios. Otra causa puede ser la fragilidad. ¿Fragilidad de qué? ¿Del cráneo? ¿Del hueso? De los vasos. Porque los vasos pueden ser frágiles. Sí, pueden ser frágiles. Normalmente. Una duda. En el caso de un paciente que digamos tiene, o sea, ¿qué sería un caso peor? ¿Un hematoma subdural o suprarrenal? Ah, ya, ahora lo vamos a ver. Eso justamente lo vamos a ver con imágenes. Pero recuerden, cualquiera que altere el volumen interior va a tener un efecto. Ahora, ¿de qué dependerá más de todo eso? Del volumen, ¿no? El que tenga más volumen, que llegue a desplazar o comprometer las estructuras internas, ese es el que nos va a dar una clínica o alteraciones mucho más marcadas. ¿Será lo mismo que se rompa una vena que se rompa una arteria, por ejemplo? ¿Por qué? Oxígeno. La presión, y la forma en la que sale. Muy bien, la fuerza con la que sale. ¿Cuál será más profusa? ¿Cuál será más abundante? ¿Más súbita? La arteria, ¿verdad? Entonces, ahí justamente me voy al tema que estaba comentando su compañera hace un momento. ¿Qué son los aneurismas? La ruptura de un vaso. Ya la ruptura de un vaso, pero sería una hemorragia. Pero más allá de eso, un aneurisma es una debilidad. ¿Y dónde es esa debilidad? En la pared. ¿Ya? Y ustedes saben cómo están compuestas las paredes de los vasos, ¿verdad? Endotelina. Una íntima, media y una adventicia. Bueno, va a depender mucho de qué sea, si es una arteria o una vena. Las venas en sus paredes, en sus capas, tienen mayor cantidad de fibras elásticas, ¿no? Por eso es que la vena se puede distender más, soporta más presión, ¿no? En cambio, no es más presión, soporta más distensibilidad, mejor dicho, ¿ya? Más distensibilidad, ¿sí? Son más elásticas las venas, ¿no? Es por eso que cuando hay varices, ¿no?, la vena pues se distiende, pierde su capacidad de soporte y se sigue distendiendo hasta que se forma una varice tortuosa. En cambio, las arterias, ¿qué es lo que tienen más en sus paredes? Tienen una capa muscular también importante, y el músculo ofrece más resistencia, ¿sí? Aparte de las otras fibras, colágenos que hay, tiene más músculo, entonces tiene mayor capacidad de contracción, ¿no? ¿Puede soportar presión la arteria? Sí, puede soportar. ¿Ese músculo de la arteria puede relajarse para distenderse un poco más la arteria? Se puede.
¿no? Y puede contraerse la arteria, también puede contraerse. Algo que no puede hacer la vena. ¿Sí? La vena no puede contraerse. ¿Sí? O si habrá contracción será mínima. Si comparamos entre las dos, entre una arteria y una vena, la arteria es la que se puede contraer. Es por eso que las arterias juegan más con las presiones. Cuando quieres subir la presión de un paciente, le das algo que haga que esos vasitos, uno de los tratamientos es que los vasitos de la arteria se contraigan más. Al contraerse más, la presión aumentará. Si quieres bajarle la presión, darás algo para que esas paredes musculares de la arteria se relajen un poco más y en suma de todas las arterias la presión baja. Entonces, más o menos así es el juego. Ahora, el aneurisma es una debilidad en la pared del vaso, ¿sí? En una arteria, por ejemplo. ¿Y cómo puede venir esta debilidad en la arteria del vaso? Puede ser por una alteración genética. Supongamos que justamente se alteró la conformación genética de la formación de este vaso a nivel del cerebro y al principio el paciente no se daba cuenta, ¿no? Porque tenía una vida tranquila, pero si empezó a tener aumentos de presión súbita, fue hipertenso o se sometía a actividades de mucha presión y encima de eso le agregamos el estrés, entonces esta debilidad que estaba en la pared del vaso, ¿no? Por estos aumentos de la presión, todo el vaso que está tranquilo con su pared no se altera, pero justo donde está esta debilidad se empieza a bombar. ¿Han visto ustedes que cuando la bicicleta o la moto se pincha y le sacan lo que hay dentro, ¿no? La cámara, ¿no? Y cuando le parchan, ya no queda puesto así lisita, sino que queda como un chinchoncito, ¿no? Algo así podría imaginarse un aneurisma, una debilidad que se empieza a bombar. Y en un determinado momento el paciente se somete a mucho estrés, una preocupación, una mala noticia, un sobreesfuerzo. Si a eso le agrega consumo de bebidas energizantes, ¿no? Que aumentan la presión, que aumentan la frecuencia cardíaca, el momento perfecto para que ese aneurisma, esa debilidad se rompa, que estaba ya como una capita delgada, se rompe y empieza a sangrar abundantemente dentro de la cabeza. Ese volumen que empieza a aumentar de sangre dentro de la cabeza altera la presión intracraneal. ¿Qué más va a hacer? Empujar los tejidos. Empuja el cerebro, empuja el cerebelo, empuja tronco encefálico, centros vitales, y el paciente en cuestión de minutos queda ahí nomás, muere, ¿no? Así es como ha ocurrido muchos aneurismas. Ahora, lamentablemente los aneurismas no avisan muchas veces. En algunos pacientes pueden estar como dolorcitos de cabeza, pero por lo general nadie siente que tiene un aneurisma. Es por eso que o se descubren accidentalmente o se descubren en la autopsia, ¿no? Cuando ya falleció el paciente. ¿Por qué murió? No sé, estaba jugando fútbol, estaba corriendo, de repente se cayó y no se levantó. ¿Sí? ¿Qué puede haber pasado? Autopsia, corazón, nada. Cabeza, tenía un aneurisma, ¿no? En cuestión de minutos. Y accidentalmente, ¿cómo se descubre? Cuando por ahí dicen, le vamos a hacer una tomografía por si acaso, porque puede tener algo, por otras causas, ¿no? Y de repente, si es que la tomografía es con contraste para ver los vasos, descubren ahí, está siguiendo el polígono de Willis tranquilo y ¡pum! Aparece una dilatación. Estudian más, investigan más y es un aneurisma. Y ese paciente se puede salvar todavía porque lo están descubriendo a tiempo, ¿no? Ya le dicen, no tomes cosas que aumenten la presión, te vamos a ver candidato a una cirugía o solamente tienes que cuidarte, ¿no? En el caso de las mujeres que tienen aneurisma y se embarazan, podrán tener un parto normal. De preferencia no, porque ese aumento de la presión en el momento del parto, ¿no? Podría hacer que se rompa ese aneurisma. Entonces, ¿cuál sería la solución? La cesárea, ¿no? Que es donde la paciente va a estar relajada y el bebé va a salir sin ningún problema. Miren cómo, desde una cosita que estamos viendo, tiene implicancias para muchas cosas más. Entonces ustedes tienen que estar con su mente siempre en todo, ¿ya? En todo, siempre pensando en qué vaya a pasar esto. Justo ahora, por lo que me están llamando, ¿en dónde me están llamando todavía? No. Hay un paciente que ha salido positivo para tuberculosis.
Imagínense, yo no debería ver mucho, pero hay, ¿no? Entonces, ese paciente venía con tos. Cuando ya tosen por más de 15 días, ya sabemos que tenemos que hacerle sus controles para descartar tuberculosis. Le hemos mandado, ¿no? Resultó que tenía diabetes, pasó con un asma, ¿no? Ya con esos controles negativos no sospechábamos. La semana pasada se acaba de confirmar. Y le hemos pedido recientemente los exámenes y me llaman y me dicen, recontra confirmado, me dicen, ya, y encima es diabético, ya hay que consultar con el endocrinólogo para ver si comenzamos ya inmediatamente el tratamiento o no, la dosis, cuánto pesa, cuánto es, qué es lo que va a recibir primero, esquema, segundo esquema, ¿no? Entonces, no crean que a ustedes les va a llegar un paciente con una sola enfermedad y ya, les puede llegar como les puede llegar un muñero, les puede llegar también uno que tenga 1000 cosas, ¿no? Y ustedes tienen que saber enfrentar la situación, ¿no? Entonces, prepárense para eso. Los aneurismas también pueden ser así. Te viene un paciente con aneurisma que es diabético, que es hipertenso, que es fumador, que tiene cáncer, que tiene un montón de cosas. Y no por eso vas a decir, no pasa nada. Tienes que tratar de solucionar a tu nivel. ¿Ya? Muy bien. Avancemos. Entonces, por ahí va más o menos lo que comentaba su compañera en cuanto a los aneurismas, ¿no? Por ahí ya salimos un poco de la duda, ¿sí? Este espacio supranuclear también nos va a ayudar para administrar, o mejor dicho, sí, para administrar ciertos fármacos que nos van a ayudar en procedimientos como cirugías. Por ejemplo, la anestesia raquídea, ¿sí?, se puede utilizar a ese nivel. ¿Qué es la anestesia raquídea? Depositar un anestésico, ¿sí?, a este nivel para que pueda anestesiar un cierto nivel del cuerpo, ¿no? Y es lo que se hace en las cesáreas, por ejemplo, ¿no? Un parto natural se da cuando la paciente está totalmente consciente. Todas yo creo que van a pasar por eso las chicas, ¿no? Y la paciente está despierta, puja, llora, ¿no? Sale el bebé y bien. En una cesárea, ¿sí?, que ya es un procedimiento quirúrgico, ¿no?, la paciente tiene que estar también consciente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que la paciente esté consciente durante su cesárea, ¿no?, y que no esté con una anestesia general que podría afectar a la mamá y podría afectar al bebé? Imagínense que al bebé le hagan mientras esté el bebé adentro, le vayan a hacer una cesárea y le hacen anestesia general. Puede ocurrir, pero es muy raro. Tendría que ser muy complicada la situación. Pero si anestesian completamente a la mamá, ¿quién más se va a anestesiar adentro? El bebé, ¿no? Y el bebé tiene que salir, tiene que llorar, tiene que escuchar ese líquido que tiene los pulmones, tiene que tener todo lo fisiológico. Entonces, felizmente, para eso existe la cesárea con anestesia raquídea, en donde la mamá está despierta, ¿no?, pero tiene anestesiada un nivel del cuerpo hacia abajo para que se pueda hacer el corte, ¿no?, se pueda sacar al bebé, y ella está respirando, ventilando tranquilamente y no está anestesiada generalmente, ¿no? Justamente allí, a ese nivel, es donde se coloca ese anestésico. ¿Y cómo se coloca a ese nivel? ¿Lo pondrán en la cabeza? ¿Cómo lo hacen? A nivel lumbar, ¿sí? ¿A qué niveles se tiene que ingresar la aguja aproximadamente? A ver, láncenme si entre L3 y L4, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra? L2, L3, L1, L2. ¿A qué nivel más o menos termina ya la médula espinal como tal, el cono medular? L2. Más o menos a nivel de L1. ¿Sí? L1, L2 ya terminó la médula, o sea, el cono. Porque por debajo continúan ¿cómo se llama eso? La cabo de quino, la cola de caballo, ¿no? Y entonces, cuando una aguja ingresa a nivel de la cabo de quina, no hay riesgo de lesionar la cabo de quina porque es como que se abre entre el pasto, ¿no? Entre entre unos juncos. Entra la aguja y no las lesiona. Muy diferente sería que la aguja entre por encima de L1 y entonces ahí sí tienes médula densa, ¿no?
¿Y qué es la médula? Que es un acúmulo de qué? Ahí vamos a encontrar somas, vamos a encontrar axones, rombes de axones, y no va a ser solamente ahí. ¿A dónde están yendo? Miembros superiores, sensibilidad, motricidad, un desastre. ¿Ya? En cambio, por debajo del L2, ya con tranquilidad tú puedes saber que no vas a agarrar médula densa, sino simplemente la caudequina, que mientras va entrando la aguja, se va abriendo paso. Muy bien, eso sí, nunca lo olvides. Entonces, ¿qué pasa? Y si hablamos un poco de farmacología, el tipo de anestésico que va a entrar aquí tiene que tener un cierto peso molecular para que por gravedad solamente actúe de donde está siendo inyectado hacia abajo. ¿Sí? Porque si fuese un anestésico que de repente va por todo el sistema nervioso, ¿qué pasará? Pues, otra vez, ¿no? Entonces, todo eso hay que conocer, ¿sí? Ingresa el anestésico a ese nivel y actúa de ahí hacia abajo. ¿Ya? Y obviamente la paciente pues no va a sentir, ¿no? Va a sentir que le jalan, que algo pasa por acá, pero no, tampoco no está viendo, ¿no? Tiene una pequeña separación de tela, está despierta, ventilando, y por debajo los ginecólogos, o sea, están que cortan un poquito, hacen la incisión. Hay diferentes tipos de incisiones, se lo van a ver en cirugía, y después jalan, traccionan, ¿no? No es que te hacen el corte completo y ya de ahí salió, hacen una pequeña incisión y traccionan la piel, la rompen literalmente, ¿no? Eso es para activar también factores de coagulación, porque un corte, si te va a cortar alguna vez con vidrio o con un gilet, ¿y qué tal? ¿Esa hemorragia paró rápido? No. No, demora porque no se despiertan, ¿sí? O no se activan, mejor dicho, los procedimientos fisiológicos de la coagulación. Es muy distinto cuando tú con una piedra o con algo te cortas y eso te desgarró los vasos, y los vasos se empiezan a contraer, se activan los factores de coagulación del endotelio, todo eso. Pero un corte con una aguja, con un gilet o con algo fino, con un bisturí, no despiertan esos factores. Por lo tanto, la hemorragia no se desliza. Bueno, entonces, la anestesia raquídea, por ejemplo, funciona a ese nivel. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay algo interesante en relación a este espacio subaracnoideo. Al estar lleno de líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, va a hacer un efecto de flotación de todo el sistema nervioso central, sobre todo del cerebro. ¿Ya? ¿Qué es este efecto de flotación? Este efecto de flotación hace que el cerebro pierda su peso, entre comillas, o ya no se sienta el 97% de su peso. ¿Cuánto pesa un cerebro aproximadamente? 1 kilo. 1.400, 1.200, ya bueno, aproximadamente, ¿no? Ahora, ¿cuánto sería el 97% de 1,5, por decir? 1 kilo 300, 1 kilo 200. Sí, Menos, ¿no? 900. Estamos hablando de gramos, ni siquiera estamos hablando de kilos completamente. No. A eso se reduce el peso de toda la cabeza gracias a este sistema de flotación, ¿no? Imagínense ustedes tener 1 kilo 200, 1,5 kilos en su cabeza en este momento. Nos cansaríamos, ¿no? Estaríamos así. Pero sienta su cabeza en este momento, les pesa mucho, les pesa como 1 kilo. Obviamente también gracias a los músculos, pero gran parte de ese peso no se siente por ese efecto de flotación del líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo, ¿no? Interesante, ¿no? Doctor, ¿cómo decir? Porque el peso es el mismo, o sea, está ahí presente. Sin embargo, el líquido está haciendo un efecto de flotación. ¿Cómo? Aparte de amortiguar, hay un experimento que se hace en secundaria con un tubo de ensayo. No sé si han visto donde ponen ese líquido es un papelito, ¿no? Y lo sellan bien, lo sellan al vacío, y el papelito se queda en un lugar y ya no se cae ni para ningún lado porque está bien sellado. Algo así ocurre, pero en vez de haber aire, hay líquido cefalorraquídeo. Interesante. No sentimos ese peso gracias al líquido cefalorraquídeo y la La gravedad, ¿no? sella. La gravedad interviene ahí. La gravedad.
Claro, Para que pero no no, si fuera un espacio lleno de aire, probablemente sí Claro, pues pero- caería todo, ¿no? Pero es líquido, yo ocupo un espacio, entonces eso es un espacio cerrado, dicho sea de paso, ¿no? Ese es el efecto flotante, ¿sí? Que nos da el espacio subaracnoideo más el líquido cefalorraquídeo para que se pierda o no se perciba ese peso. Muy bien. Ahora, otra cosa que me estaban hablando allá afuera sobre las velocidades aracnoideas. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos otra imagen acá más allá. Muy bien. Las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Son aquellas prolongaciones, ¿ya? O estructuras prolongadas, ¿no? Que también se conocen como cuerpos de Pacchioni. ¿Ya? Muy bien. Estas estructuras se van a encargar del paso del líquido cefalorraquídeo desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso, porque el líquido cefalorraquídeo termina en la sangre venosa, eso no se olvide. ¿Y cuál es su portal de transportación? ¿Cuál es ese lugar por donde pasan de ahí a reciclarse? A través de los cuerpos de Pacchioni. Cuando ya pasa mucho tiempo, nuestra edad avanza, ¿no? Ya somos adultos mayores, ancianos, estos cuerpos de Pacchioni pueden calcificarse, pueden llegar a calcificarse, ¿sí? Y se pueden ver de repente en una tomografía como algo más, ¿no? Con tonalidades mucho más blancas, ¿no? Pero esos son los cuerpos de Pacchioni, calcificados en las personas muy mayores, ¿no? En el caso de ustedes no puede haber calcificación. En mí ya me falta poco, pero en un abuelito ahí sí, ¿no? Ya es el caso. Muy bien. Justo lo que decíamos, relación estrecha con el seno sagital, ¿no? Estas vellosidades, esos cuerpos de Pacchioni, ¿sí? Protruyen o se dirigen justamente hacia el seno sagital y allí es donde, a través de distintos mecanismos de transporte, van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo. Ahora, para hacerlo más interesante, aquí tenemos el cuerpo de Pacchioni, si vean, aquí está el cuerpo de Pacchioni, aquí están las prolongaciones subaracnoideas, ¿ya? Todo eso que está aquí, este espacio, es el seno venoso, ¿ya? El seno venoso, como está conteniendo sangre, tiene que estar tapizado por un endotelio, ¿verdad? ¿Qué es lo que recubre el interior de los vasos? Endotelio. El endotelio tiene características y tiene productos que van a ayudar a que la sangre no coagule. Si en el seno venoso no hubiese endotelio recubriéndolo, probablemente la sangre podría coagularse, ¿no? Pero el seno venoso está recubierto de endotelio, hasta como un aislante, podemos probarlo así, para que no se coagule la sangre del seno. Porque recuerden, el seno no es un vaso, ¿qué es? Es un espacio creado por la dura madre y está recubierto por endotelio para que no cobre la sangre. Sin embargo, cuando viene el cuerpo de Pacchioni, el endotelio está siguiendo todo ese transcurso, va recubriendo, y se interrumpe aquí. Y luego otra vez continúa aquí, recubriendo el resto. Hay un espacio en el cuerpo de Pacchioni que no está recubierto por endotelio, ¿sí? A este nivel encontramos a unas células, las células del ápex aracnoideo. Y estas van a ser las encargadas de permitir el paso del líquido cefalorraquídeo al seno, ¿sí? Es por eso que se puede filtrar el líquido cefalorraquídeo al seno venoso. Muy bien, entonces, ¿qué células son esas que están aquí? Sin recubrirse de endotelio y que permiten el paso del líquido cefalorraquídeo, las células del ápex aracnoideo. Área no cubierta por endotelio del seno, ¿sí? Muy bien. Ahorita nos vamos a acercar más. Doctor, una pregunta. Si el cuerpo de Pacchioni está calcificado, ¿qué? ¿Se reabsorbe menos líquido cefalorraquídeo? ¿O qué? Justamente, por estas calcificaciones, ¿por qué pueden ocurrir? Por mayor acúmulo de mineral, ¿no? Recuerden que hay iones ahí, ¿no? Hay calcio. Con el tiempo,
estas pueden degenerarse, como todo se degenera en el tiempo de nuestro cuerpo, por eso cuídense, coman bien, duerman bien, no se droguen, no tomen alcohol, ni fumen, ¿sí? Porque nuestro cuerpo se va a degenerar mucho más rápido en otros, mucho menos rápido en otros, ¿sí? Pero al final se degenera, entonces esto se calcifica. Y al calcificarse, obviamente no se van a calcificar todas, pero las que llegan a calcificarse pierden su función, ¿no? Pueden llegar a perder su función. De reabsorber. ¿Ya? Se asustaron cuando dejen de drogarse, ¿no? ¿Se drogan? Gol. No he dicho nombres. El raza mayor estuvo activo. Ahí sí se despierta. Ahora te lo voy a hacer un examen psicológico a todos. Es una broma, es una broma. Sí. Positivo para marihuana, positivo para alcaloide de cocaína, ¿no? Aeropuerto, aeropuerto. Muy bien. Entonces, esas son las células del ápex aracnoideo, esa es su función. ¿Ya? Ahora, la circulación de estas vellosidades, ya estamos adelantando algo del líquido cefalorraquídeo para hacerlo más rápido, ¿sí? La circulación del líquido cefalorraquídeo va en el sentido de la vellosidad hacia el seno y nunca al revés, ¿ya? Ese es el sentido, desde la vellosidad del espacio subaracnoideo hacia el seno, ¿sí? Lo hace a través de canales intercelulares. Habíamos hablado en potencial de acción que en las neuronas existen canales, ¿verdad? En todas las células existen canales que van a permitir el paso de iones, agua, puede haber difusión simple, facilitada. Bueno, aquí también está presente eso. Canales intercelulares que permiten la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero aparte de eso, también existe formación de vacuolas, ¿sí? ¿Saben qué es una vacuola? No me acuerdo, no sé. Sí. Es como una burbujita, ¿no? Que se va a formar dentro de la célula y en este caso va a dirigirse de un espacio al otro, ¿no? Y allí va, esta vacuola va a ir llevando en su interior líquido cefalorraquídeo, ¿no? Al ir de un lado hacia el otro va a trasladar el líquido también de un lado hacia el otro, ¿ya? Vacuolas, ¿sí? Ahora, hay que mencionar que esta circulación de líquido desde el espacio subaracnoideo a través del cuerpo de Bachioni hacia el seno venoso tiene un gradiente de presión, ¿sí? Un gradiente de presión y de concentración también. En este caso, siempre va a ser desde el espacio subaracnoideo hacia el seno venoso, ¿sí? Esa presión, ese gradiente de presión y de concentración hace que el líquido circule en ese sentido, ¿ya? El espacio subaracnoideo tiene mayor presión, ¿sí? Y el seno venoso superior tiene menor presión. Por lo tanto, en ese sentido van a ir. Ahora, ¿qué pasa si la presión aumenta en el seno venoso superior? ¿Retornará el líquido cefalorraquídeo? No. ¿Por qué no? Porque el mecanismo a nivel de las células del ápex aracnoideo no están dispuestas para hacer un sistema de retorno. Siempre van a ir en el otro sentido, por lo tanto no se va a poder. Aumentará la presión en el seno venoso, todo lo que quieran, pero nunca va a retornar, ¿sí? Lo que sí puede pasar es que la presión en el espacio subaracnoideo aumente o se anule. Eso sí podría ocurrir. Y ahí es algo que me comentaba nuevamente su compañero, ¿no? Pueden haber muchas causas, pueden haber. Una de ellas es que estos cuerpos de Bachioni se destruyan, por ejemplo, ¿no? No es que se arranquen, sino que pierdan su función. Ya. ¿Quiénes pueden alterar esa función? En este caso, si es algo más físico, más de estructura, pueden ser infecciones, ¿no? ¿Pueden haber infecciones a nivel del cerebro? Sí, pueden haber, ¿no? Virus, bacterias, hongos, pueden afectar la función de trasladar el líquido y ahí sí, ya no va a haber líquido que pueda trasladarse. Entonces, ¿qué pasará con la presión aquí dentro del espacio subaracnoideo e intracraneal? Como ya no se puede enviar líquido hacia afuera, se acumulará, se acumulará, se acumulará y aumentará la presión. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Una obstrucción, ya lo vamos a ver enseguida, para no adelantarnos.
Entonces, básicamente esto en relación a las vellosidades aracnoideas, ¿no? Circulación a través de las vellosidades y por el gradiente de presión y de concentración. Muy bien. Y aquí lo que estaba mencionando de las hemorragias. De manera general pueden existir hemorragias extradurales y subdurales, ¿sí? ¿Dural a qué se refiere? A la dura madre, ¿no? Si será extradural, será por encima, pues, ¿no?, de la dura madre. Y subdural, por debajo de la dura madre. Extradural es igual a epidural, ¿sí? También van a escuchar una hemorragia epidural o extradural, es lo mismo, ¿sí? ¿Dónde ocurre? En la interfase entre la dura madre y el cráneo. Habíamos dicho que el cráneo y la dura madre se adhieren mejor a nivel de las suturas, pero pueden ocurrir hemorragias a ese nivel, sí, pueden ocurrir, sobre todo en los espacios donde no están las suturas, ¿ya? En los espacios lisos, podríamos decir. En esa interfase dura madre-cráneo pueden ocurrir estas hemorragias epidurales, ¿no? Y se separa la interfase dura madre-cráneo, ¿ya? Hay una separación. Ocurre la hemorragia, este es el cráneo, esta es la dura madre y se separa, ¿sí? Muy bien. A eso se le llamará una hemorragia Dura madre, epidural. epidural. Ahora, subdural, ojo, no es cuando ocurre en el espacio subaracnoideo, por si acaso. No vayan a confundirse. Cuando hablamos de una hemorragia subdural, no es que ocurra en el espacio subaracnoideo. ¿Qué está por debajo de la dura madre? Piel. Aracnoides. La aracnoides. Sí, Pero recordamos que la aracnoides tiene dos capas. Entonces se dará en la interfase aracnoides dura madre, ¿no? Y separa o diseca la capa de las células limitantes durales. ¿Dónde está esa capa? A este nivel. No es que ocurra aquí la hemorragia, sino a este nivel, ¿ya? ¿Cuál es la causa más probable de estas hemorragias? Traumatismos, tanto del extradural o del epidural como de la subdural. Los traumatismos van a ser las primeras causas para que ocurran. ¿Y cómo ocurren esos traumatismos? Por efectos de aceleración, desaceleración. ¿No? Allá en tu carro te choca, pum, pum, aunque no te choques la cabeza, pero ya hiciste súbitamente esto, o sea, muy súbitamente, no como lo estoy haciendo ahora, sino como cuando ocurre en el accidente, ahí es donde pueden ocurrir este tipo de hemorragia. Doctor, disculpe, ¿podría repetir entre qué capas es la subdural? Ya, entre la interfaz de la dura madre, ¿no? Vamos a regresar aquí para que se acuerden. Celular limitante. Entre la celular limitante, ¿sí?, y la de la barrera de la aracnoides, o sea, a este nivel, este es el plano de debilidad. A ese nivel pueden ocurrir, ¿ya? Recuerden, es entre la dura madre y la aracnoides, pero no, subdural no quiere decir que sea aquí, en el espacio subaracnoideo, sino entre a este nivel. Doctor, una de mis compañeras mencionó que cuando había un traumatismo, golpe, había más posibilidad de que entre una de esas dos capas que se reviente un vaso. ¿Cuál sería el más probable? No te entendí bien. O sea, si ocurre un traumatismo, Ajá. ¿en cuál de esas dos capas habría la posibilidad de que se reviente? No, es entre las dos. Las capas que se separan son esas dos. Entre esas dos. No es la capa solita que se separa, sino entre las dos se separan. Ya. Tú me estás preguntando si es la capa propiamente la que sufre la hemorragia, ¿eso? O entre las. Es entre las dos, aquí. Todo eso es dura madre, ¿verdad? Ya. Y todo eso es aracnoides. Ya. Cuando nos dice entre la dura madre y la aracnoides, es aquí a este nivel. Limitante dural. ¿Ya? A este nivel. Se separan esas capas.
Mejor dicho, se separa la aracnoides de la dura madre. Pero para ser específicos, ¿qué capas se están separando? La limitante de la dura madre y la célula de las barreras aracnoideas. Esas dos se están separando entre sí. Esto se va para arriba, esto se va para abajo. ¿Ya? Ahora, estas separaciones, ¿sí?, nos van a dar unas imágenes interesantes cuando lo veamos en una tomografía. Hay unas imágenes por acá. ¿Ya? Habíamos dicho que extradural es igual a epidural, ¿no? Por lo general, las arterias que sufren rupturas a nivel del epidural son la meningia media. Acuérdense de la segregación de la dura madre por las fosa anterior, fosa media, fosa posterior, ¿no? Arteria meningia media, la arteria accesoria, ¿no? ¿Y cuál va a ser la forma cuando se separa la dura madre del periósteo, del hueso o del cráneo? Va a tener una forma lenticular corta y ancha, ¿sí? Lenticular hace referencia a lente, o si quieren ustedes a lenteja. ¿Han visto cómo la forma de una lenteja? O es redonda, pero cuando la vemos de perfil, ¿sí?, es bicóncava o biconvexa. Bicóncava, ¿no? Bicóncava. ¿Ya? Es como un eritrocito. así. Doctor, ¿qué está? Ah, ya. Bueno, hay muchas abreviaciones que ustedes van a ver. ¿Ya? TAC hace referencia a Tomografía axial computarizada. tomografía axial computarizada, ¿no? Ahora de repente ya no veo mucho TAC, de repente van a ver TEM. El de tomografía. TEM. Resonancia magnética también. ¿Qué será TEM? Tomografía es. Tomografía encefálica, no me gusta usar los términos de tomografía encefálica. ¿Y la M? Magnética. Magnética. Resonancia magnética. Sí, sí. Tomografía espiral multicorte, eso es TEM. ¿Ya? Es similar, se refiere más al proceso de obtener la tomografía. Tomografía axial computarizada, tomografía espiral multicorte, ¿sí? TEM. Para eso ustedes tienen que indagar un poco, o si es que pueden más, indaguen cómo funciona una tomografía, ¿no? ¿Cómo se obtiene una tomografía? ¿Alguna vez les han hecho una tomografía ustedes? ¿Alguien ha hecho aquí tomografía? Sí. No lo preocupo bien. ¿De qué parte de tu cuerpo? Tuyo. Del tobillo. Ya, muy bien. ¿Y cómo era el tomógrafo? ¿Lo viste? Sí, es una dona grande. Es como una dona grande, es como un arco, ¿no? Y entonces la parte del cuerpo que tiene que ser examinada ingresa por esa dona, ¿no? ¿Qué ocurre? Ustedes han visto cómo son las radiografías. Radiografías sí les deben haber hecho en algún momento. Sí. Ya. La radiografía es un elemento, un aparato, es un bulbo, un foco, ¿ya?, que emite una luz que no podemos ver. Se dispara, ¿no?, en un momento determinado para ver una placa. La tomografía es como una serie de radiografías, pero en círculo. Como el tomógrafo es como una dona, esos son sus compañeros, ¿sí?, como un arco. Dentro de ese arco circular, dentro de ese círculo, ¿sí?, hay un bulbo, un foco que está girando a gran velocidad. Entonces, cuando empieza a entrar tu cabeza a través de ese círculo, ¿no?, ya por eso tú no lo ves, ¿no?, pero ya está girando un magneto rápidamente con este foquito y va emitiendo radiación. Ahora, ¿qué emitirá una radiación? ¿Una radiografía o una tomografía? Una tomografía emite más radiación, ¿sí?, porque te están cortando, entre comillas, para ver corte por corte, como en varias radiografías. La computadora ya reconstruye todos esos cortes, ¿sí?, y te lo plasma así, cuadro por cuadro, o la computadora también puede juntar todos los cuadros que son milimétricos y te hace, aparte de un video, te hace una reconstrucción tridimensional. Y ya puedes ver la cabeza, el cerebro, todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, investiga un poco más, es interesante. Y cuando ya les toque hacer su tomografía, ya van a saber. Muy distinta es la resonancia magnética. La resonancia magnética funciona con magnetismo, no funciona con radiación, ¿ya?
Ahora, a una embarazada, ¿qué me conviene hacer? ¿Una tomografía o una resonancia? Tomografía. ¿Cuánto dicen tomografía? ¿Y cuánto dicen resonancia? Pero la ecografía también. Ecografía es mejor todavía. Ninguna dicen por ahí. Muy bien. Obviamente lo primero que se hace es la ecografía, ¿no? Pero si tenemos que decidir entre una tomografía y una resonancia, vamos a optar primero por la resonancia, porque la resonancia utiliza magnetismo. La radiación en las embarazadas afectan al bebé, ¿no? Por lo tanto, si una radiografía nomás no le puede servir a una embarazada, imagina hacerle una tomografía que la van a irradiar más, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la resonancia? Así de manera general utiliza magnetismo, ¿ya? Es un magnetismo tan potente que alinea los electrones de nuestro cuerpo para formar una imagen, ¿sí? Por eso es que cuando realizan una resonancia no puedes tener ningún tipo de metal reactivo al magnetismo, ¿sí? Si no, este va a salir arrancado. Busquen en YouTube videos, ¿no? Accidentes del resonador. Lo pusieron al paciente, le quitaron todos los anillos, pero se olvidaron una silla ahí en el cuarto donde estaba el resonador. Empezaron a tomar la resonancia y la silla, ¡pum!, vuela hacia el resonador. Es fuerte el magnetismo que se genera. ¿Sí? ¿Así te pasó? Allá. ¿Lo que? Ahora, depende del dispositivo del marcapaso, ¿no? O sea, todo eso tiene que ser evaluado. Por eso ustedes tienen que conocer. No es que pide una resonancia y ya se te haga, no. Tú como médico tienes que preguntarle, señor, le voy a hacer una resonancia. ¿Tienes elementos metálicos en tu cuerpo? Ah, sí, tengo una prótesis metálica aquí en mi cabeza. Ah, ya, ¿y de qué será? Aleación, será tantos elementos que pueden ser, ¿no? Por eso tienen que saber de todo, chicos. Se han metido en una carrera donde tienen que investigar de todo, si no, su paciente va a salir con su pierna volando por ahí en la resonancia. Ahora es firmar su consentimiento informado, es un truco que tenemos. Está bien, está bien. Muy bien. Pero bueno, sí, creo que nos vamos a quedar solo con meninges, ¿no? ¿Ya? A ver, entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Ah, ya, muy bien, preguntaron qué era acá. Bueno, entonces, la forma en la que se va a ver la hemorragia, ¿sí? Ahora, cuando ocurren estas hemorragias, pueden haber signos clínicos como cefalea. ¿Qué cefalea? Dolor de cabeza, ¿no? Ahora ustedes ya van a decir cefalea, llegan a su casa, hijito, me está doliendo mi cabeza. Ah, pues cefalea, mamá, ¿no? Ah, hay todos creíditos ahí. Muy bien. Puede producir confusión. Confusión, el paciente está después de su golpe, ¿no? Me duele la cabeza y de un momento a otro, señor, a ver, ¿cuál es su edad? ¿Qué me pregunta? Reacciona de una manera que no es natural, confusión, ¿no? Señor, pero tranquilo, no me toques. Así me pasó una vez. Un paciente que estaba saliendo de su confusión en neurología, en internado también, ¿no? Y se salió del internamiento de neurología, se bajó así sin calzoncillos, con una batita hasta acá, nada más. Entonces, internos, que están en cirugía, vengan a regresarlos. Yo, paciente con confusión, por eso no, a un paciente con confusión, tengan cuidado, analícenlo bien, vean cómo van a hacer. Señor, ¿cómo está? Se me toca, ¿qué? Hasta que llamé a la policía para que lo metan. Estaba confuso, quieren ir en mi casa, llamamos a su familiar, el familiar no lo quería tener en su casa tampoco. Le hicimos firmar, ahí está. Consentimiento informado, llévenselo porque aquí está haciendo alboroto a los demás pacientes. Se lo llevaron. Era amigo del neurocirujano y después él nos contaba, ¿no? Su hijo está arrepentido que por qué no se queda en el hospital, que quería que se quede en el hospital, pero el paciente estaba confuso. Un paciente confuso reacciona así, ¿no? Me acuerdo de otro que tenía un DREN, había salido de una cirugía de descompresión justamente y le habían dejado un DREN para que continúe saliendo lo que quedaba de sangre, ¿no? Y estaba todo bien cubierto. Y paciente confuso, se despierta un poquito, que tengo mi cabeza, se sacó el DREN. No le importó que pacientes confusos, eso puede pasar. ¿Ya? Desorientación, ¿sí? Letargo, ¿qué es letargo? Lo que tienen ustedes ahorita.
Que nos sueñe. Y a reactividad. ¿Qué es a reactividad? Ya los que ya pasaron del letargo, así como acá. No reaccionan, no reaccionan. Síndrome de hablar y morir. Ocurre el accidente de tránsito, ¿no? Estaba manejando su moto, sale volando, tiene un golpe muy fuerte, se para y dice, señor, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Sí, solamente quiero recoger mi mochila. Se cae y ahí queda. Síndrome de hablar y morir, si es que la hemorragia es muy profusa, muy masiva, aplasta en cuestión de minutos al resto de estructuras y ahí nomás queda. Muy bien. Subdural, ¿sí? Ya dijimos que no es en el espacio subaracnoideo, no se olviden de eso, porque muchos se confunden, ¿sí? Lesión de estructuras venosas, ¿no? Aquellas que se interconectan venas con otras venas, ¿no? Sangre extravasada que rompe la capa celular limitante dural, eso lo estaba explicando hace un momento, ¿no? Y crea un espacio entre la válvula madre y la aracnoide, ¿sí? En la tomografía, ¿cómo se va a ver? Va a tener una forma alargada y delgada. ¿Cómo era la otra? Lenticular. ¿Cómo es esta? Alargada. ¿Saben cuál es el símbolo de la Cruz Roja en Turquía? Ustedes deben no ver las turcas. Aquí el símbolo de la Cruz Roja, ¿cómo es? Es una cruz. ¿Y allá cómo es? ¿Un más? ¿Letras árabes? Eso es cultura general, jóvenes, ¿eh? Y eso que ustedes ven no ven las turcas. ¿Una coma? ¿O un asterisco? Un bichito. ¿Cuál es el símbolo sagrado para los islámicos? Es cultura general. ¿Ah? ¿Una estrella? ¿De María? ¿La estrella de David? Los islámicos, no los israelitas. A ver, hay un israelita la serpiente, ¿qué tipo? ¿Será una boa? La serpiente. La cruz y una serpiente. Eso es cultura general, joven. ¿Qué pasa? Yo no sé. La luna. La media luna roja. ¿No? Eso es, si ustedes que ven ahí de Bin Laden, no sé qué más, no nunca se fijaron. La media luna roja es así. Pues ellos no creen en Cristo, por eso no usan la cruz. ¿Qué utilizan las ambulancias? La media luna roja. ¿No? Interesante. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Ahora sí me acuerdo por qué les estaba contando. Porque más o menos es como una luna creciente lo que van a ver en la tomografía. Algo delgadito. ¿Sí? Aquí está. ¿Qué será esta? ¿Epidural o subdural? ¿Por qué? Dice, por ahí si no me equivoco, le dejo el nombre, les pregunto y todos me responden y ahí estaba el nombre. Miren la forma. Parece una lentejita, ¿sí? Parece una lentejita. ¿Y esta dónde está? Bueno, esta es la flechita, ya. ¿Qué forma tiene? Aquí está, desde aquí hasta aquí. Está bien discreta, pero está como una hoz, está delgada, ¿sí? ¿Qué será? Subdural. Ahora, si la hemorragia fuese en el espacio subaracnoideo, ¿ustedes creen que se vería así? No, porque el espacio es grande, entonces sería por todos lados, dañaría el cerebro, qué sé yo. Bueno, entonces esas son las diferencias, ¿ya? Incluso, más o menos se puede ver aquí, miren cómo están los límites entre los hemisferios. ¿Están uniformes? Está desplazado, ¿no? Miren cómo se está yendo por un costado, ¿no? Incluso, casi no alcanzamos a ver uno de los ventrículos. Los ventrículos, aquí debería estar otro, pero no está, ¿no? Entonces, así de mucho peor acá ya pues, ¿no? Miren la línea media cómo se ha desplazado, ¿sí? Eso es en cuanto a las hemorragias para que no se olviden, ¿ya? Muy bien. Y terminamos esta primera parte con la pía madre, ¿no? ¿Qué quiere decir pía madre? ¿A que ustedes creen que no existía la pía madre? Existe, aquí está. Y no porque estén cansados, no le vamos a mencionar. Aquí está. La pía madre, ¿sí? Es la más delgada, es la que está envolviendo el cerebro, ¿no? Nuevamente los anatomistas dijeron, mira esta, pero es tan delicada, tan delgada, parece que la cuidara con cariño al cerebro. Entonces, la pía madre, la madre cariñosa, la madre piadosa, de ahí viene su nombre, ¿no? Pueden ponerle a sus hijitos este nombre, ¿no? Puede significar. ¿Cómo se llama tu hijito? Pía madre.
videito de mano. Que se llame pía madre y que sea neurólogo, estaría bueno. Muy bien, son células planas que van a dibujar las siluetas, ¿sí?, del encéfalo, ¿no? Leptomeninges se le conocen a dos membranas que van a ser la pía madre y la aracnoides. Cuando ustedes lean o escuchen sobre leptomeninges, estamos hablando de pía madre y aracnoides. Esas son las leptomeninges. ¿Ya? Doctor, ahí dice más, o sea, si se juntan o... No, hace referencia a ambas, a que ambas son leptomeninges. Ese más no quiere decir que en algún momento se mezclen las dos y formen una nueva Esto quiero membrana. entender No. más. Ambas son conocidas como leptomeninges, ¿no? Okay. Si quieres, leptomeninge en singular, la pía madre. Otra leptomeninge, la aracnoides. Pero no es que se mezclen y den a luz un nuevo ser, ¿no? Son por separado. Ambas son leptomeninges. Y por eso aquí está el emoticón. Recubren vasos, aunque ustedes son de la generación de los emojis, ya no son de estos. Bueno, en mi tiempo era el emoticón. Recubren vasos en una capa única, que hay un vaso y viene la pía madre y lo recubre, ¿sí? No es que el vaso está libre ahí sin ningún recubrimiento. La pía madre está recubrimiento, ¿sí? Van a estar separadas por la membrana limitante glial, aquí abajo, ¿sí? Pensé que ya está, que termine. Es una única capa, pero en algunos casos puede replegarse, ¿no? Y se puede identificar una capa íntima y una más externa, que es la epitial, ¿ya? Es una única, pero puede replegarse y podemos hablar de una epitial y una íntima, ¿no? Pueden haber espacios gracias a estos repliegues subpiales, ¿no?, o perivasculares de Virchow-Rowe. Muy bien. Esa ya termina, estoy pasándole y ya no vamos. Entonces, dijimos que las membranas van a acompañar a todo el resto de la médula espinal. Eso lo van a ver también cuando vean la médula espinal, ¿ya? Sufre dos modificaciones y va a permitir el anclaje del espacio a nivel del espacio subaracnoideo a lo largo de la médula espinal. Con esas modificaciones que tiene, va a formar el ligamento dentado, el filum terminal interno y el filum terminal externo. Eso en cuanto a la pía madre y sus modificaciones para fijar la médula, ¿sí? Muy bien. Ahí estamos terminando con estas generalidades, lo que son meninges, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los cefalorraquídeos. Lo vamos a hacer rápido, no se preocupen. Eso sí es, vamos a correr. ¿Qué horas son? Ya nos hemos pasado de la hora. El líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos. Estos plexos coroideos van a estar en todos los ventrículos. ¿Cuántos ventrículos tenemos? 4. 1, 2, 3, 4. Y están interconectados estos, nos vamos a ver. Bueno, el líquido cefalorraquídeo es resorbido en las granulaciones de Pacchione o cuerpos pachonianos. Tiene hasta 3-4 nombres, pero siempre que sea Pacchione, ya saben que se refiere a donde el líquido va a pasar del espacio subaracnoideo hacia el seno venoso, ¿sí? Granulaciones de Pacchione. Muy bien. El líquido cefalorraquídeo pasa del espacio subaracnoideo a la sangre venosa a través de las válvulas unidireccionales. Ojo, estas válvulas unidireccionales, ¿sí?, están en estas vellosidades aracnoideas, ¿ya? Cuando hablamos de unidireccional, ¿qué quiere decir? Que va en un sentido, ¿no? Entonces, es por eso que no puede haber retorno del espacio venoso hacia el espacio subaracnoideo del líquido cefalorraquídeo. Dicho sea de paso, al ser vena, hacer sangre venosa, no es que va a ser plasma nada más, ¿no? Ahí están todos los desechos, hay mayor cantidad de CO2, ¿no? Imagínense que eso retorne al espacio subaracnoideo o al cerebro, entonces ya sería un colapso total, una intoxicación. Por lo tanto, ¿cómo el cuerpo, cómo Dios se asegura de todo eso? Poniendo unas válvulas unidireccionales a través de estas estructuras celulares para que vaya en un solo sentido, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Las vellosidades forman las granulaciones aracnoideas que van a protruir, ¿qué es SSS? Seno sagital superior. Seno sagital superior, ahí es donde está indicado. Bueno, es una abreviación cualquiera, pero para no escribir tanto ya le puse. ¿Ya? Y además, acuérdense que no están recubiertas por endotelio. Justamente esta partecita donde están ya las células, ¿sí?, del ápex, ¿se acuerdan? Ya no va a haber endotelio para que pueda haber este intercambio. Más el gradiente de presión, más las válvulas unidireccionales, ya no hay cómo eso regresa, ¿sí? Muy bien. El líquido cefalorraquídeo pasa al circuito venoso, ya lo dijimos, por gradiente de presión. La cantidad aproximada de líquido cefalorraquídeo es de 150, ¿qué? Mililitros. A ver, ¿tiene acá su medida? No, pero está tibio. Sí. ¿Quién tiene su medida en mililitros? ¿Alguien trajo su biberón? Bueno, ¿cuántos serán 150 mililitros? Si tenemos una botellita aquí, a ver, de compañera, esta agua cielo, que trae, nos complica la de pensar en 500, 625 mililitros, ¿no? Este tiene 500. Ya, bueno, la mitad acá será 312 más o menos, ¿no? Ya. Y la mitad de eso más o menos sería así, de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Más o menos aproximadamente eso es lo que es líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde estará la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos o en el espacio. En el espacio. A ver, ¿cuánto dicen en los ventrículos? Miren que los ventrículos son grandes. No son grandes. ¿Cuántos dicen que hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos? A ver, levanten su mano. ¿Y cuántos dicen que hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo en los espacios subaracnoideo y todo lo que baña la media? ¿Y los demás? ¿Tú qué opinas? Ah, ya opino. ¿Y los neutrales? ¿Los amigues? Superaliades, ¿no? ¿Han visto superaliades? Ya. Muy bien, entonces. ¿Dónde? En los espacios. Ahí es donde hay mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Ahí está. No en los ventrículos. A pesar de que los ventrículos son huequitos, son espacios mucho más determinados o vistosos, ¿no? La mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se distribuye ahí. Podríamos hablar de un 70% en los espacios y en los ventrículos el restante 30%. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuántos recambios de líquido cefalorraquídeo al día hay? Más o menos, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo sabías? Ah, muy bien. 3 veces más o menos, está sacando su cálculo. 3 veces hay de recambio aproximadamente de líquido cefalorraquídeo al día. Por lo tanto, se produce aproximadamente 500 mililitros. Ahora, si vamos a la botella, casi eso se produce de líquido cefalorraquídeo, ¿no?, al día. Imagínense, si tienen sed, tómense su líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero no podemos porque está en un espacio que está cerrado. Ahora, eso equivaldrá más o menos a 1,5 vasos, casi 2 vasos, ¿no? A ver, lo que les gusta tomar, gaseosa, chicha, ¿no? ¿Cuántos vasos más nos quedan? Muy bien. Bueno, los ventrículos, ¿sí?, tienen un origen desde lo embrionario. A pesar de que habíamos dicho que no vamos a tocar nada de embrión, vamos a tocar un poquito. Vean, aquí tenemos a la estructura embrionaria, ¿sí?, en formación. Embrión de más o menos 3 a 4 semanas, embrión de 5 y un embrión de 5 semanas. ¿Ya? Eso es lo que más desarrollamos. Bueno, al principio tenemos 3 vesículas primarias, ¿no?, que van a determinar el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romencéfalo. Si avanzamos en las semanas, vamos a encontrar que más o menos a la 5ª semana ya se empiezan a distinguir unas prominencias, unos espacios, ¿no?, que van a terminar siendo el cerebro y que posteriormente se formarán en los ventrículos laterales. ¿Tenemos cuántos ventrículos?
4 ventrículos, que los podemos llamar como ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo. Cuando yo estaba estudiando con ustedes, me hablaban de eso y aparte de darme sueño, no entendía por qué habían 3 y 4 y dónde estaban 1 y 2, ¿no? Pero en realidad son los ventrículos laterales. Tómenlo como ventrículo lateral 1, cualquiera, ventrículo lateral 2, cualquiera, y después viene el tercero y en el cuarto. Con esto se van a acordar rápidamente cuando les pregunten, ¿cuántos ventrículos tenemos? 4. ¿Y por qué? Bueno, ya saben el por qué. Entonces, después, el tercer ventrículo va a provenir más o menos de donde proviene el diencéfalo, donde van a estar ese nivel el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, y allí es donde va a aparecer nuestro tercer ventrículo, ¿sí? Y finalmente, el cuarto ventrículo, ¿sí? Que va a provenir ya de lo que inicialmente era el romencéfalo, ¿sí? O de lo que va a pertenecer al romencéfalo. Muy bien, ahí está. Incluso ya más allá de la quinta semana empiezan a aparecer las conexiones, ¿no? Por ejemplo, el cuarto ventrículo, ¿no? El acueducto, los acueductos, que van a ser los que conectan. Esta imagen me gusta bastante porque podemos ver de manera lateral a los ventrículos laterales, ¿sí? Vean cómo tienen esta conformación, ¿no? Son los más prominentes, ¿no? Tienen una disposición desde frontal hacia occipital y encurvándose hacia la parte temporal, como una C o como una nave espacial. ¿Ustedes han visto Star Trek? Ya, la nave más o menos era así, no tenía una formita. Bueno, ahora, estos ventrículos laterales, ¿con quién se van a comunicar? Con el tercer ventrículo, ¿sí? Y los ventrículos laterales se comunican entre sí, Sí. directamente, No. ¿sí o no? A ver. Entre sí no se comunican. Van, cada uno Desemboca. emite una conexión, ¿sí? Que es el acueducto. Aquí está. De mundo. Ajá, ahí Que va desemboca. a ir hacia el tercer ventrículo, ¿no? Y en el tercer ventrículo ya todo es central. Pero vean cómo se disponen, ¿sí? Hacia atrás. Hay otra imagen, esta es la que está ahora. Aquí nosotros, aparte de ver los ventrículos, vamos a ver cómo están dispuestos esas estructuras en rojito que corresponden a las plexos coroideos. ¿Qué función tienen los plexos coroideos? Producir líquido cerebral. Formación de líquido cefalorraquídeo. No me acuerdo si era en el Guyton o en el Boron, que habla acerca, hace referencia como si los plexos fueran una especie de riñoncito, ¿no? Que filtran, ¿no? Hacen un ultrafiltrado del plasma. La sangre llega a través de las arterias y hacen un ultrafiltrado por donde va a pasar glucosa, va a pasar proteínas, algunas células incluso, ¿no? Bueno, y vean cómo están presentes los plexos en todos los ventrículos. Por ejemplo, aquí están mis ventrículos laterales y ya tengo aquí mis plexos coroideos. En mi tercer ventrículo también van a estar, en el cuarto también están presentes. ¿Sí? Muy bien. Ahora, estos ventrículos, sí, habíamos dicho que tienen algunas conexiones con los otros ventrículos. En el caso de los ventrículos laterales tienen al foramen o al agujero de Mohn, ¿no? Cada ventrículo lateral con su propio agujero de Mohn, ¿no? Luego, el tercer ventrículo se va a conectar con el cuarto a través de acueducto de Silvio, también conocido como acueducto central, ¿sí? Bien, ahora, este acueducto de Silvio, ¿hacia dónde va? Ya, va hacia el cuarto ventrículo, y en el cuarto ventrículo no dejamos de tener más conexiones. En este caso, imagínense que mi cuerpo es el cuarto ventrículo, ¿ya? Y de repente le salen dos salidas laterales, y supongamos que yo tengo una cola y tiene una hacia atrás, central, ¿no? Esos conductos laterales, esas conexiones laterales del cuarto ventrículo, ¿cómo se llamará? De luz, ¿no? Y el central posterior, ¿no?
ahí, por ahí es donde va a circular, o sea, se va a producir el líquido cefalorraquídeo y va a jugar o va a salir a través de esos orificios, de esos forámenes, de esas conexiones, ¿no? Van a terminar luego en el espacio subaracnoideo y van a llegar hacia las granulaciones de Pacchioni o cuerpos de Pacchioni o pachonianos o como quieran llamarlos, y se filtran o son enviados a través de las células del ápex al seno venoso, ¿sí? Muy bien. Nuevamente aquí tenemos lo mismo, ¿no? Para ver cómo circulan, se producen, salen. Ahora, una pregunta. ¿Qué tal si yo interrumpo, ¿sí? Interrumpo el acueducto de Silvio? Lo tapo. ¿Qué ocurrirá? No hay reabsorción de las granulaciones aracnoideas. ¿Dilatación de quién? Del tercer ventrículo. Ya, del tercer ventrículo. Y si el tercer ventrículo me resiste un poco la presión, ¿qué se terminará dilatando? Los ventrículos laterales. ¿Se puede ver eso en una tomografía? Sí, se puede ver. Muy bien, los que vayan a estudiar radiología o imagenología tienen que saber cómo se ve un ventrículo normalmente y cómo se ve uno dilatado, uno lateral, ¿no? Los imagenólogos imaginan. Entonces, es una buena especialidad. Es bien pagada. Ya les preguntaré en un momento qué especialidad quieren hacer. Si quieren platitas, si quieren estar tranquilos, ¿no? Vayan pensándolo desde ahora. Pensándolo, porque conforme pase el tiempo ustedes van a ir definiendo qué quieren ser. Muy bien. Bueno, vamos a agrandar rápidamente el plexo coroideo, ¿sí? Plexo coroideo y aquí a la granulación de Pacchioni. El plexo coroideo, ¿sí? El plexo coroideo, miren cómo es una prolongación de vasos, ¿ya? Que va a estar recubierto por una serie de, o un epitelio, ¿sí? Y se va a hacer un ultrafiltrado, ¿no? El capilar llega hasta acá, el epitelio, con sus uniones muy adheridas, va a permitir el paso a través de la parte basal a la parte apical de los diferentes elementos que van a conformar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Hacia dónde se liberan? Hacia los ventrículos. Estamos viendo que aquí están ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Muy bien. Ahora, si nosotros nos acercamos más, ya lo habíamos visto en la presentación anterior, nos acercamos más a las vellosidades o a los cuerpos de Pacchioni, ¿sí? A las granulaciones, obtendríamos esto. Las vellosidades aracnoideas, ¿no? Un espacio que va a estar libre de endotelio. Aquí no se lo ha esquematizado, pero toda esta parte estaría libre de endotelio, ¿sí? Y a ese nivel las células del ápex son las que van a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo a la parte venosa. ¿Mira? Y aquí con las flechitas nos podemos guiar en la circulación, ¿no? Salen de los ventrículos, ¿no? A través de Luzca y de Mayendi, ¿sí? Se dirigen hacia el ornato. Muy bien. Esto es lo que veríamos entonces. Aquí más o menos se logra ver, no se lleva mucho la iluminación, ¿sí? Los plexos coroideos en los ventrículos, ¿no? Son una especie de tejidos medios corrugados, arrugaditos, irregulares, ¿no? Pero de ahí es donde se van a producir. No salen todos los ventrículos, ¿no? Ventrículo lateral, vamos a empezar a ver acá. Solamente tres. En el techo del tercer y cuarto. Y lo mismo que estamos mencionando hace un Y los momento, laterales. el ultrafiltrado. Primero, segundo, no. Sí. La parte de la cabeza. Muy bien. Aquí lo otro que estamos viendo, ¿no? ¿Esta imagen de dónde es? Boron. Tienen que responder del borde. El Aprovechen las imágenes porque explican mejor o te dan a entender mejor. De repente en el Haynes el texto está chévere, pero lo complementan siempre con las imágenes del boron o lo demás. La idea es que entiendan. La idea no es que, les voy a hacer perder tiempo porque quiero ser buen profesor, que lean y lean y lean y que digan que los hago sufrir. No, la idea es que entiendan, ¿sí? Porque yo he entendido así, no crean que yo soy un sabiondo que en la primera leída me lo supe. Mi forma de aprender mejor estas cosas ha sido buscando de un otro lugar de donde yo lo pueda entender, ¿no? Y a mí con figuritas me van bien las cosas. Puro texto, medio que me da.
Obviamente eso con el tiempo ha mejorado. El estudiante sí era bien duro. Bueno, como la dura madre. Entonces, aquí está nuevamente el esquema de mi... ¿Qué es esto? ¿El eso por idea? Sube el Apex. Es una célula, están esquematizando un cuerpo de Pachión, ¿no? Con sus células del lápiz, ¿no? Ya están durmiendo ahí. Entonces, nuevamente, el líquido cefalorraquídeo, subaracnoideo, que va a ir al venoso. Gradiente de presión, mayor presión, menor presión, ¿sí? Y aquí está más o menos la idea de las vacuolas. Este es el líquido cefalorraquídeo y esta es la parte venosa. Entonces, estas células, aparte de sus canales unidireccionales, puede formar vacuolas. Se imagina parte de la membrana celular, ¿sí?, de mi célula del ápex, ¿no? Engloba una parte del líquido cefalorraquídeo y lo transporta hacia el otro lado de la célula, liberándola. ¿Se pierde su membrana celular? No, se recicla. Hay que ser como las células. Reciclan, ¿sí?, ahorran sus recursos, ¿no? Y esto que estaba aquí como capa celular regresa nuevamente acá, pero el contenido se libera ahí, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fluye? Esta imagen ya la van a ver ustedes, cómo fluye el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, de manera general. Que va hasta la médula, no se olviden. Si yo quiero medir la presión intracraneal, no tengo que ingresar acá directamente, puedo hacerlo a nivel de la médula. Ahí puedo saber también cuál es la presión intracraneal. La circulación, esta esquemita ya lo van a ver también, ¿no? Plexos corridos del ventrículo lateral forman líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde van? A los ventrículos laterales. Estos, a través de los forámenes interventriculares, pasan al tercer ventrículo, ¿no? Luego se forman el líquido cefalorraquídeo de los plexos corridos del tercer ventrículo, pasan al tercer ventrículo y todo eso sumado pasa al cuarto ventrículo, ¿no? Así, igual con el cuarto ventrículo, hasta llegar al espacio subaracnoideo, ¿no? Del cuarto ventrículo, no se olviden que a través de las aperturas laterales y medianas, ¿cuáles eran las laterales? 1 y 2. ¿Cómo se van a acordar de eso? L lateral. L lateral y N. Ahí está, muy bien. Como me gustaba un poco la política, yo lo hacía así, ¿no? Izquierda. Ya. ¿Quiénes son los izquierdistas? También. Pero usualmente la URSS, ¿no? La Unión Soviética. Lushka, suena ruso, ya. Lushka, ruso, lateral, pues lateral izquierda, izquierda, derecha, ¿no? Y la mediana o la central posterior, ¿sí? Magenta. Ahí no sé qué nemotecnia le pueden sacar, pero bueno. Pero con que sepan ya que Lushka es izquierda y derecha, ¿ya? Ustedes invéntense otra para beneficio de los futuros estudiantes. Bueno, después de todo eso pasa al espacio subaracnoideo, a través de las velocidades de aracnoideo de los senos durales, pasa la sangre venosa, esto pasa nuevamente a la circulación, retorna a los pulmones, se oxigena, se vuelve sangre arterial y corazón, pum, retorna. ¿Sí? Esa es la circulación que hace el líquido cefalorraquídeo. Este texto me gustó del Boro, por eso lo rescatamos. El corredor puede imaginarse como un riñón, ¿no?, que estabiliza la composición del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una composición permanente, ¿ya? Cuando se altera, ¿no?, ya puede ser por una causa infecciosa, por una causa traumática, porque puede romperse un vaso y baña de sangre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, quien se encarga de que este líquido cefalorraquídeo tenga sus contenidos exactos, así como el riñón filtra la orina y permite que salga a veces sodio, a veces más potasio, ¿no? Lo mismo hacen estos plexos coroideos, ¿ya? Estabilizan la composición del plasma sanguíneo que se va a convertir en ultrafiltrado del líquido cefalorraquídeo. La función, habíamos dicho que podría ser por debajo de la médula ósea. De la parte de la médula. L2, L3, L3, L4, L2, L3, L3, L4, ¿ya? En esos espacios, L1, L2, no. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo es que ocurre? Se introduce, ¿sí?, una aguja especial que tiene 3 vías. ¿Ya? Una de estas vías va a tener un manómetro que va a servir para medir la presión del líquido cefalorraquídeo, la presión, ¿sí?, por ende de la presión intracraneal,
¿no? ¿Se puede medir a nivel de la columna? Sí, es la misma presión. Entonces, se hace. Y por la otra vía, esta es la que mide la presión, y cuando se cambia de vía, por aquí se puede obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo, que dependiendo de lo que se vaya a hacer con este líquido cefalorraquídeo, ¿no? Van a ser determinadas cantidades. Usualmente 1 mililitro, 2 mililitros, en algunos casos hasta 3, pero son pequeñas muestras. Porque al estar extrayendo mililitros va a influir en la presión, ¿no? Yo no puedo sacar 20, 30 mililitros. ¿Cuánto tenía en total de mililitros el líquido cefalorraquídeo? 150. 500. ¿50 o 150? 150. 150 aproximadamente. Imagínense que yo le saque 20, ya estoy influyendo en la presión intracraneal. Pero cuando se saca, incluso sacando de 3, 5 milímetros en algunos casos, no recuerdo bien ahorita, pero había un caso en el que sacaba de 4 a 5, incluso ahí el paciente ya empieza a tener dolorcitos de cabeza, sensación de mareo. Incluso ahí, imagínense qué tan exacta tiene que ser la presión intracraneal. ¿Ya? Ahorita vamos a ver de cuánto tiene que ser esa presión. Entonces, este procedimiento, por seguridad, obviamente primero el personal que tiene que hacerlo tiene que ser altamente especializado en este procedimiento, ¿no? Y lo otro es que tiene que ver una buena asepsia y antisepsia. ¿Qué quiere decir asepsia y antisepsia? Limpieza, pureza, De esterilidad. limpieza, de esterilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy accediendo directamente al sistema nervioso central. Imagínense que yo sea un descuidado, que esté comiendo mi pan con queso y estoy ahí haciendo la función, ¿no? Contamino la aguja, hasta sin ni la aguja, a veces contamino el sitio de punción y mi paciente se va a ir con una infección que ese rato no la voy a ver. Pasarán unas horas y el paciente hará su meningitis. ¿Y ha pasado esto? Ha pasado, ¿sí? Incluso de personas muy cercanas, ¿no? Ah, le van a hacer su función lumbar. Y yo le explico, pues es así, no se preocupe, es súper demetra, ¿no? Al día siguiente está con fiebre alta, medio que no está hablando cosas incoherentes. Lleva a la emergencia, ¿no? Meningitis. ¿Y qué pasó? Contaminación de la función lumbar. ¿Sí? Por eso seamos muy cuidadosos. Miren, de algo que parece tan simple, puede ocurrir una serie de cosas. Se puede morir el paciente, ¿no? Ahora, hay tratamientos, me hubiera gustado mostrarles un video. Hazme acordar para mostrarles el video de la función para la siguiente clase. No les voy a contar, es muy interesante. No les voy a contar porque ustedes se van a dar cuenta que están jugando con vidas. Que cualquier cosita que ustedes cometan por error, por desconocimiento, porque no quise estudiar, porque me obligaron a estudiar medicina, qué sé yo, lo cometen y van a ver qué es lo que pasa. Me hace recordar, por favor, No te olvides. Es muy bueno el video, ¿verdad? Muy bueno. Y con eso muchos van a decir, ya no quiero estudiar medicina. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre básicamente en una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo. También cuando hay un paciente con signos clínicos de hipertensión intracraneana o endocraneal, ¿no? Yo puedo tomar una muestra. ¿Por qué hablo hipertensión? Mido la presión, ¿no? Está por encima de tanto. Ah, sí, hay una hipertensión. ¿Qué puede estar pasando? Tomografía. Ah, mira, hay una obstrucción a nivel de los conductos, de los agujeros. Está obstruyéndose acá, esto está pasando, ¿no? Hay situaciones en las cuales yo no puedo tomar, ¿no?, una muestra de líquido cefalorraquídeo porque va a ser peor. Entonces, primero tomo una tomografía para ver que no haya una alteración, ¿no? Aquí están los valores, ¿sí? La presión aproximada, ¿sí?, que tiene que existir del líquido cefalorraquídeo, la presión intracraneal, ¿no?, va a ir desde 60 a 180, ¿qué es esto? Milímetros de agua, ¿sí? Si lo queremos traducir en milímetros de mercurio, estaríamos hablando de 6 a 14. En algunos libros ustedes van a encontrar que van de 80 a 120, pero no tienen que salirse de este rango de 60 a 180, ¿ya? Milímetros de agua o de 6 a 14 milímetros de mercurio. Esa es la presión que debe existir, la constante, la normal, ¿ya? Ahora, ¿qué otros elementos encontramos dentro del líquido cefalorraquídeo? Glucosa,
¿ya? Que tiene que ir de acuerdo a estos valores dentro de lo normal. 45-80 miligramos, con ciertas variaciones en algunos otros libros, ¿no? Miligramos por decilitro. O si quieren el valor en milimoles, también ahí está. Porque mucha de la literatura o de los resultados que ustedes vean de hospitales del extranjero vienen en milimoles. Aquí manejamos todavía bastante miligramos decilitro, o por mil, o por millón. En otros ya son por microlitro, por milimol. Muy bien, pero al final los valores, si los convertimos, son los mismos. ¿Ya? Proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro. La glucosa que nosotros vamos a encontrar en la sangre tiene que ser más o menos 3/4 partes de lo que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. Por eso este ratio sangre, glucosa entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo es más o menos del 0.6. 3/4 partes de lo que encontramos en glucosa en sangre tiene que haber en el líquido cefalorraquídeo. Eso se refiere, ¿ya? Existen células, dijimos, ¿no? ¿Qué células habrá? ¿Sanguíneas? No. Vamos a encontrar las células blancas, leucocitos. Menor a 5 células por microlitro. ¿Ya? Muy bien. Células o bacterias, gram, pues pueden ser positivas o negativas. ¿Existirán? No. Ningún tipo de otra célula extraña aparte de los leucocitos, ¿no? Y células atípicas. ¿Qué son células atípicas? Cancerosas. ¿Existirán? Ninguna. ¿Ya? Muy bien. Otras referencias de valores para que ustedes vayan leyendo y comparando. ¿Sí? Me vamos a pasar nomás. ¿Qué alteraciones podemos encontrar cuando el líquido cefalorraquídeo está afectado por alguna enfermedad? Lo van a ver también ustedes ahí, revísenlo. ¿Cómo reaccionará la glucosa, por ejemplo, en cuanto a una meningitis bacteriana o a una tuberculosis o a casos virales, ¿no? Son para comparar nada más estos cuadros. Revísenlo, son interesantes como para que les den una idea de qué es lo que puede ocurrir. Ahora sí vamos a terminar. Entonces, la presión intracraneal, ¿sí?, va a estar dada en base a lo que está dentro del continente. ¿Cuál es mi continente? El cráneo, ¿no? ¿Y cuál es mi contenido? El cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, la presión intracraneal es nada más y nada menos que la presión arterial media y la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Presión intracraneal es la presión arterial media menos la presión de perfusión cerebral. Ahora, eso de perfusión cerebral, ¿a qué hace referencia? Fuerza. La perfusión, la llegada de la sangre a las estructuras cerebrales. ¿Ya? ¿Cuál es el valor normal? De 5 a 20 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal de la presión intracraneal. ¿Y la presión arterial media? La presión, aquí está, justamente, sabía que me iba a preguntar eso. ¿Cómo obtengo yo la presión arterial media y cómo obtengo yo la presión de perfusión cerebral? ¿Sí? Aquí estaba también. Entonces, la presión arterial media es la presión sistólica más la presión diastólica por 2 sobre 3. De ahí ustedes van a obtener su presión arterial media, ¿no? Valores normales de esta presión arterial media de 70 a 105. Revísenlo con calma. Ya ahorita lo mencionamos rápido por cuestión de tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta que es sencillo, no es nada complicado. Las fórmulas no. No hemos tenido tiempo para hacer un caso, pero sí recuerden cómo están conformados los valores normales, por favor. ¿Ya? Muy bien. Y la presión de perfusión cerebral de 70 a 100. ¿No? Estos datos nos van a dar a nosotros la idea de la presión intracraneal. Ahora, ¿la presión arterial puede influir en mi presión intracraneal? No. ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pero era el contenido del craneal nomás. Y estaba limitado por las células del... Muy bien. Acción. Si es que yo tuviese una... O sea, mejor dicho, si la sangre llegara directamente pues a los espacios subaracnoideos, a los ventrículos, podría hacerlo. Pero recuerden que el líquido cefalorraquídeo, que es quien tiene, ¿no?, la mayor
la mayor presión, podemos decir, no proviene directamente de la sangre, sino que es un ultrafiltrado, ¿sí? Sin embargo, esa presión arterial media a mí me puede dar una idea de que la presión intracraneal puede estarse alterando. Ahora, la presión de perfusión cerebral también, esa sí va a influir. ¿Ya? Presión de perfusión cerebral. ¿Cómo es que la sangre llega al tejido cerebral? ¿Ya? ¿En qué? ¿Con qué fuerza llega? ¿Con qué fuerza va a ser trasladada al tejido? No estoy hablando del vaso, sino al tejido. Perfunde, ¿no? De perfusión, que llega al tejido mismo. ¿Ya? Porque cuando esta presión de perfusión cerebral sea muy alta, ¿qué va a pasar con el tejido? Se va a llenar de agua. Y cuando se llena de agua, se edematiza, se hincha y afecta la presión intracraneal. ¿Ya? Muy bien. Ya con este cuadro terminamos. Ahí está. Bueno, entonces eso es para reforzar lo que habíamos dicho hace un rato. Como el líquido cefalorraquídeo, ¿sí?, tiene un volumen constante. ¿Sí? La producción de líquido cefalorraquídeo tiene una producción constante en el tiempo cuando la succión es igual a la formación. Es decir, más o menos, ¿sí?, a este nivel, aquí tenemos flujo y aquí tenemos presión, ¿no? El flujo se va a mantener constante, más o menos a este nivel, relacionado a la presión del líquido cefalorraquídeo. Cuando mi presión empieza a aumentar, ¿sí?, el flujo también se va a ver alterado. ¿Y esto va a ir en función de qué? De que pueda haber una obstrucción, ¿no?, de que pueda haber una destrucción o un mal funcionamiento de las células del látex que no puedan trasladar el líquido, entonces ahí va a haber una alteración, ¿no? Como tareita, vayan a leer sobre la hidrocefalia. ¿Saben qué es la hidrocefalia? Circulación, reabsorción. ¿Cómo es que se produce la hidrocefalia y cuál es la solución para la hidrocefalia? ¿Le sacas por un oído? ¿Le sacas por el ojo, por la nariz? ¿Qué haces? Ah, ya, por ahí tienen una idea. Doctor, el hambre les hace empezar rápido. Esa punción lumbar, que ahí también puede contenerse líquido cefalorraquídeo, ¿de ahí podríamos sacar? Claro, ¿quién desde ahí la muestra? De cefalorraquídeo. Espérate. Muy bien, bueno. Es que ya te lo la explico a ti, función para no lumbar, dejar. ¿dónde la hace? Pero sería una buena forma, sin embargo, es constante. Entonces tendrías que tener tu función lumbar ahí todo el tiempo. Pero al tenerlo mucho tiempo ahí, aumentas el riesgo de infección, que puede ingresar algo por ahí. O sea, es interesante. Ustedes van a ver cuál es el tratamiento para la hidrocefalia. Es que no es hidrocefalia es simplemente ver a dónde podemos sacar ese líquido cefalorraquídeo. Me lo comenta en la próxima clase. Gracias, jóvenes. Vamos a llamar a la lista rápido. Sí, espérate. Si quieren van saliendo de acuerdo a la lista. A ver. Álvarez. Se acabó.